Y bueno, ya vamos a quitar aquí al apóstol porque está aquí ya, de verdad. Ya le fumaron los oídos. Sí, no, ya está. Eso no es el ministerio. Recuérdenlo. De Cristo, ¿verdad? Tal vez del hombre, pero de Cristo no es. Él no es eso, Él no es así. Pero vamos por Cristo, hermanos. Y vamos por más de Cristo. ¿Sí? Pues esta es la segunda lección de Cristología. Hoy vamos a ver un cuarto objetivo general. Estuvimos viendo la semana pasada objetivos. Y hoy vamos a ver un cuarto y último objetivo. Y el primero de los objetivos que yo estuve mencionando, y aquí para tomarlo como introducción, fue que el mismo Señor, en cuanto a este aspecto de la cristología, el mismo Señor está haciéndole una petición al Padre. Hermanos, y si el Padre a alguien escucha, es a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el intercesor. Él es el intercesor. Y miren qué petición le pide. ¿Qué petición el Padre le hace, el Hijo le hace a su Padre? Allí en Juan 17, 5 y 24, miren la petición, hermanos. Ahora pues, Padre, le dice, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, este curso de Cristología es una porción de la Cristología donde pretendemos, con la ayuda del Señor, conocer a Cristo con aquella gloria que Él tuvo antes que el mundo fuese. Es apenas una porción de la Cristología. La Cristología, vamos a ver en un momento, miren, les voy a poner 10 aspectos de la Cristología. Ya están en sus bosquejos, pero un momento, miren. Pero el 24, yo me sigo deleitando en este verso, hermano. Ahora sí que yo mi corazón ¿cómo les diré? Se deleita, se extasía en este verso 24, porque miren lo que él dice. Padre, aquellos que me has dado. Amén. Hermanos, el Padre te entregó a su Hijo Jesucristo. Amén. Tú has sido dado a Cristo por el Padre, hermano. Amén. ¿No es eso una bendición, hermano? Amén. Qué privilegio. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿qué cosa? Eso es una verdad también bien profunda, hermano. Porque ahorita, ¿dónde está Cristo? Bueno, es algo bien profundo porque es Cristo en nosotros y nosotros en Él, y el Padre en mí y yo en el Padre. Ahí hay que, ¿verdad? El Espíritu Santo, necesitamos revelación. Hermanos, pero ¿cuántos anhelan estar donde Él está? Amén. ¿Y para qué? ¿Estar ahí para qué? Miren. Para que vean mi ¿qué? Mi gloria. Oh, bendito Dios. Mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Qué petición? Entonces el llamado de Cristo, la petición de Cristo es que le podamos conocer su gloria antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Hermanos, y yo les puse ahí en sus bosquejos por lo menos 10 aspectos de la Cristología. Si alguien conoce a algunos más, hermano, yo siempre creo que, como Pedro decía de Pablo, se le han dado a Pablo cosas, ¿se acuerdan? Difíciles de entender. Para empezar, qué humildad reconocer que el Señor se manifiesta en todo su cuerpo, hermano. Yo reconozco que el Señor se manifiesta por gracia en todo su cuerpo, y a veces en una forma bien especial.
Pero ahí yo digo qué humildad, porque el que anduvo con Cristo en la carne fue Pedro, no Pablo. Pero entonces, ¿de qué cosas hablaba Pablo tocante a Pedro? Pedro tocante a Pablo, donde él decía, esas son cosas que de verdad yo no he tenido el privilegio, tal vez, amén. ¿No? Y yo puse aquí por lo menos 10 aspectos de la cristología. Miren, hermanos, Cristo antes de todas las cosas, que es lo que acabamos de leer. Llegar a ese punto, hermano. Queremos ver algunas cosas en estas lecciones. Ahí se abren se pueden hacer dos subdivisiones, que es Cristo en la eternidad. ¿Cuánto conocemos a Cristo antes de todas las cosas, hermano? Cristo en la eternidad, Cristo en el principio. Hermanos, Cristo en el Antiguo Testamento. Ver su vida en el Antiguo Testamento, hermano, es una cosa deleitosa, rica, de verdad. Es miel a nuestra boca, es dulce a nuestro paladar poder alcanzar a comprender a Cristo en el Antiguo Testamento. Su vida, hermano, su vida en el Antiguo Testamento. Cristo en el Nuevo Testamento, que es su ministerio, ¿qué? Terrenal, y esos 33 años o 33 años y medio que algunos comentan. Si se fijan, a la mayoría yo le puse un signo de interrogación, porque yo no sé ustedes, pero en cuanto a mí, son las cosas que más ignoro. Y yo le puse un check a Cristo en el Nuevo Testamento, hermanos, porque diría yo que ahí inicia todo. Amén. Conociéndole a Él en ese aspecto. En muchos de nosotros así fue. Conociendo al Cristo Salvador, al Cristo humano, al Cristo de Galilea. Pero hermanos, el Señor está haciendo también una oración. Yo quiero que no solamente me conozcan así como cuando yo me encarné, cuando yo tomé forma de hombre, sino que yo quiero que me conozcan desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde, hermanos, sí necesitamos conocer más de Cristo. ¿Cuánto le conocemos a Cristo, por ejemplo, en la eternidad, en el principio, en el antiguo? Pero después no termina todo, hermano. Fíjense, yo le puse ahí Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. No dice que somos miembros de su carne, de su hueso. ¿Lo recuerda alguien? Sí. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo en la iglesia, hermano. Cristo en su ministerio. En la mañana estamos viendo apenas 5 aspectos del ministerio de Cristo, pero hay muchísimos más, hermanos. Cristo en su ministerio. Allá en el Apocalipsis, por ejemplo, Él se revela como el alfa, la omega. Se revela como, por ejemplo, el soberano de los reyes de la tierra, el sumo sacerdote, el intercesor. Hermano, es una riqueza. Pero, por ejemplo, yo también puse Cristo en su reino milenial, porque la Biblia habla de un reino, hermano. Y dice que será un reino milenial. ¿Sí no han leído? ¿Cuánto conocemos de Cristo en el reino milenial? Para eso, algo muy personal que les comparto. Yo creo que el Señor inspiró primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas. Porque ahí, hermano, hay un conocimiento de Cristo bien oculto, que el Espíritu Santo revela conforme a su soberana voluntad. Nosotros una vez hicimos un estudio, el Señor nos permitió tener, viendo a Cristo en su gobierno milenial a través del libro de los Reyes, y fue una bendición bien grande, hermano, porque ahí está Cristo. Amén. Y en otros pasajes también. Pero Cristo como el fin, porque dice que Él es el principio y es ¿qué? El fin. ¿Cuánto conocemos o cuánto conoces a Cristo como el fin? Y también tenemos a Cristo en los cielos nuevos y en la nueva tierra.
ahí en especial en esos últimos dos libros del Apocalipsis, dos capítulos del Apocalipsis, se le llama, por ejemplo, la lumbrera. Dice que el Cordero será la lumbrera. ¿Cuánto conocemos a Cristo en los cielos nuevos y en la... ¿Verdad que sí necesitamos más de Cristo, hermanos? Yo no sé, hermano, pero esto a mí me desafía y a mí me causa un hambre que de verdad que yo quiero y anhelo buscar al Señor y decirle: revélate a mi vida, Señor, revélate a mi vida. No menospreciamos la obra cuando Él se encarnó, porque yo creo que aún la encarnación fue gloriosa. Bueno, así lo dice Timoteo, dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Y Juan en el capítulo 1 dice que vimos su gloria cuando estaba encarnándose. Entonces, aún la encarnación es un misterio glorioso. Pero hermanos, la vida de Cristo no comienza en Mateo y termina en Juan, cosa que yo sí creía. Cuando a mí me decían: oye, ¿dónde empezó la vida de Cristo? En Mateo, vámonos a Mateo. Vámonos a Mateo. Y mi conocimiento, yo me di cuenta después que era semejante al de los incrédulos, porque me podían poner a mí con un incrédulo total y nos preguntaban cosas de Cristo y respondíamos lo mismo. A ver, ¿dónde nació Cristo? Y yo decía: pues en el pesebre. ¿Y el incrédulo? En el pesebre. Pero yo ya había nacido de nuevo, hermano. Yo ya había nacido de nuevo. Y luego, ¿quién fue la mamá de Cristo? María. ¿Y usted? María. Y mi conocimiento era el mismo, hermano. Y más en estas fechas que ya vienen. ¿Y su papá? José. ¿Dijo? José. Hermano, el conocimiento, yo he visto que muchas de las veces en la iglesia, a partir de mi testimonio personal, es el mismo que el de los incrédulos o el de los indoctos, como dice Pablo, incrédulos o indoctos. Pero bendito sea el Señor, que Él se quiere revelar, hermano. Él se quiere revelar. Entonces, lo que hemos conocido mayormente es a Cristo según la carne. Miren, 2 de Corintios 5:16, por favor, se los puse en los bosquejos también. Y este es el reto y el desafío, hermanos. 2 de Corintios 5:16. Este es el reto. Este es el reto, mis hermanos. Este es el desafío. 2 de Corintios 5:16. Observen qué pasaje tan poderoso. Dice: de manera que nosotros, si es el mundo, no sé, si son los inconversos, no sé, nosotros, ¿sí? De aquí en adelante a nadie conocemos ¿qué? Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ese es el reto para nosotros. Que si el conocimiento que tú adquiriste, que indudablemente fue todos, fue según la carne, ahora el Señor quiere poner un hasta aquí. Y ya no le conocemos únicamente así. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Cómo sería el conocimiento según la carne? Y yo se los puse también en la última canción en sus bosquejos. Este sería un ejemplo de Cristo según la carne. Y con un tope. Naciendo en Mateo, muriendo en Juan. Estos serían algunos aspectos de Cristo según la carne. Y me atrevo a decir, hermanos, que a veces ni al 10% llegábamos a esto. ¿Sí o no, hermanos? Por ejemplo, el nacido en el pesebre. Que estamos menospreciando el nacimiento, no.
Pero tomando como base Juan, él sí está diciendo, yo no solamente quiero que me conozcan como en el pesebre, yo quiero revelar mi gloria antes que el mundo fuese, que le conozcamos desde ese punto. El nacido de José y de María. Y ese es Cristo y nada más así es Cristo. El carpintero. Algunos dicen, no, fue una persona con una moral muy alta. No hizo delito y nunca fue un hombre bueno, dicen. No, fue un hombre muy bueno. Y ya algunos que se estudian un poco más dicen, no, pues sí fue judío allá en Jerusalén, allá en Israel, vivió, murió y ahí está en la historia. Pero yo insisto en ese pasaje de Juan que él lo que quiere es que le conozcamos y le veamos desde antes que el mundo fuese. Y estas lecciones tienen el propósito, hermanos, de pedirle al Señor que nos lleven a conocerle a Él antes de todas las cosas, hermano. Yo tengo hambre de conocer a Cristo, hermano. Yo le quiero conocer más. Yo estaba velado, hermano. Para mí Cristo era así solamente. Así solamente. Y yo decía, ese es Cristo y así es Cristo. Y al figurar a Cristo, yo tenía la imagen en mi mente por lo que vi, donde crecí, donde me criaron, como con un rostro humano, con un color de cabello y con un color de piel, o a veces con un crucifijo, así. Yo decía, ese es Cristo. Hermano, pero Él nos quiere llevar más allá. Y nada más tenemos algo de tiempo de conocer un poco acerca de Él antes de todas las cosas, pero es inagotable nuestro Señor, es inagotable. Y a partir de cómo le conocemos, es cómo nos conducimos, cómo adoramos, cómo nos comportamos. Hay un efecto en nuestros corazones, hermano. Sin duda hay un efecto. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, hermano. Debemos reconocer, uno de estos objetivos es llevarnos a reconocer que necesitamos revelación de Cristo. Necesitamos mucha revelación, hermanos. Nada más diría eso, necesitamos revelación. Miren Mateo capítulo 16, del 13 al 17. Necesitamos revelación, hermanos. Revelación del Padre, diría yo. Miren lo que dice Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, miren la respuesta, hermanos, que le dieron sus apóstoles, sus propios discípulos. Miren cómo lo comparaban. Unos decían, Juan el Bautista. Otros, no, es Elías. Otros, Jeremías o alguno de los profetas. Noten cómo lo ponían a él en un rango totalmente terrenal y humano. ¿Me doy a entender? Y esos eran los apóstoles. Imaginen que será de uno, hermano. Si esos eran los apóstoles, los más cercanos, pero miren el 16. Salud. Respondiendo Simón Pedro dijo, miren algo muy diferente, tú eres el Cristo, ¿el qué? El Hijo de Dios viviente. Y mira el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. Bienaventurado es el pueblo que sabe reconocerle, hermano, que tiene revelación. Simón, hijo de Jonás, miren, porque no te lo reveló ¿qué? Sino ¿quién? ¿Verdad que necesitamos revelación del Padre acerca de quién es Cristo, hermano? ¿No te lo reveló qué? Ni carne ni sangre.
Y mayormente lo que aprendimos nosotros de Cristo fue de carne y sangre. Abuelos, abuelas, bisabuelos, papá y mamá. Y películas y todo. Y imágenes y todo. Pero bendito sea, hermanos, ¿quién mejor para revelar a su hijo que el Padre? Amén. ¿Verdad que sí? Hasta poniéndolo en un plano terrenal y humano. Los que conocen mayormente a sus hijos bien profundamente somos los padres. Amén. ¿Verdad? Yo le puedo decir cómo es cada uno de mis hijos, hasta cómo duermen, cómo comen, cómo... Hermano, el Padre está revelando a su Hijo Jesucristo. Necesitamos revelación, hermano, porque lo que hemos de llevar a enseñar tiene que ser Cristo. Tiene que ser Cristo. Antes de aprender a hacer cualquier Cristo, revelación del Padre. Miren otro, hermano. Ahí les puse el número 2 en sus bosquejos. Cristo mismo se revela. Pero en el punto de la revelación, Lucas 9, 28 y 29, miren. Lucas 9, 28 y 29. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y ¿a quién? Oh, hermano, que el Señor nos tenga por dignos de subir al monte, porque es la historia cuando lo subió al monte alto. Oh, yo anhelo, hermano, que ahí diga, y subió a la iglesia de Saltillo, y subió al monte alto. ¿Y qué pasó en ese monte alto? 29. Y entre tanto que ¿qué? ¿Quién estaba orando, hermano? Cristo. Entonces Cristo ora al Padre. Él es el que ora, Él es el intercesor. La apariencia de su rostro, ¿qué? Y sus vestidos blanco, ¿y qué? Y yo nada más pongan la atención, ahí dice que la apariencia de su rostro. Probablemente hasta este punto has conocido la apariencia del rostro del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan los 4 seres vivientes, los rostros que tienen? Y también dice que tienen ojos de ¿qué? De hombre, rostro de hombre, rostro de águila, de buey y de león. Esos son 4 aspectos de Cristo. Probablemente hasta este punto has conocido el rostro del Hijo del Hombre, hermano. Pero Él puede revelarse a nuestras vidas de tal manera que nos puede llevar a transicionar de ese rostro de hombre que le hemos conocido ahora al rostro de aquel que es desde el principio, y al rostro de Él en el Antiguo Testamento, y al rostro de Él en su ministerio, en la iglesia, en cada una de las cosas que vemos. Pero aquí el asunto, hermano, es que Él dice que tomó. ¿Se dan cuenta? Él tomó, hermano, y lo subió. Hermano, yo oro para que el Señor nos tome y nos suba a ese monte alto, y que podamos conocerle en todos los aspectos de su rostro. La apariencia de su rostro, ¿qué, hermanos? A eso se le llama la revelación del Hijo de Dios, la revelación de Cristo. ¿Cuántos lo anhelan, hermano? Amén. Oh, hermano, yo a veces ya lo que quiero es como luego dice, desconectarse y estar a los pies de mi Señor. Amén. De verdad, hermano. Y claro que también tenemos responsabilidades, ¿sí o no, hermano? Atender a los hijos, atender el matrimonio, atender a los hermanos. Pero no había veces hasta que el mismo Señor despedía a la multitud y se iba a orar. Decía, muchas gracias, ya terminó la reunión, nos vemos. Y no se iba y se dormía. Y dice que a veces hasta se pasaba la noche ¿qué? En comunión con su Padre.
Oh, que el Señor, podamos entender cuando el Señor nos está llamando a esa comunión, nos está tomando, hermano, porque en ese momento la apariencia de su rostro quiere hacerse otra para nuestras vidas. Y poderle conocer y conocer y conocer y conocer, hermano. Bendito sea el Señor. Y cuando hay ese anhelo, ¿verdad? A pesar del cansancio, a pesar de todo, el mismo Señor nos llena y nos permite alcanzar esta gracia. Hay veces que de madrugada, porque el día está saturado, full. Pero ¿qué tal la madrugada? Durmiendo 2 horas, ¿qué tiene? A veces durmiendo 1 hora, pero en la presencia del Señor. No en el celular, ni en las redes sociales, ni en el Facebook. Delante del rostro del Señor. Oh, qué bendición, hermano. Qué bendición. Yo sé que hay algunos que me entienden. Miren otro, hermano. Las Escrituras. Las Escrituras, hermanos. Lucas 24:32. Este sí está bien largo. Este pasaje yo creo que sí lo tendremos que leer todo, hermano. Lucas 24:32. Vamos a ese pasaje, Lucas 24:32. Y dice así. Dice, yo sí les invitaría a que lo lean, pero desde el 13. Desde el 13, porque está bien tremendo, hermano, bien tremendo. Miren lo que dice el 13, es el camino a Maús. Dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y ¿qué? Y miren cómo estaban sus ojos. Mas los ojos de ellos estaban para que no ¿qué? Así están nuestros ojos, hermanos. Pero el Señor se quiere revelar. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Por qué estáis tan tristes? 18, respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Miren cómo le dijeron a Jesús forastero. ¿Se fijan? Entonces le dijo, ¿qué cosas? A ver. Y le empezaron a hablar de Jesús, a Jesús. Le empezaron a enseñar a Jesús de Jesús, porque no lo conocían. Entonces le dijeron, de Jesús. Y miren, el hombre, el Nazareno, el varón profeta. O sea, todo terrenal, ¿se dan cuenta? El pescador, el carpintero, el de Galilea. Y dice el 22, para ir acortando, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron, y fíjense, y como no hallaron ¿qué? Su cuerpo. Otra vez, el cuerpo, lo terrenal, lo material, Jesús el hombre, el de Galilea, el de Jerusalén, el hijo de María, no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto ángeles quienes dijeron que él vive. Dice, y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos
y tardos para creer todo lo que los profetas, ¿qué? Oh, hermano, si esos fueron los... ¿Ahora qué será de uno? Si esos fueron las ramas naturales, el círculo íntimo de Jesús, pero mira lo que Él hace. Y gracias, Señor, porque no nos dejas en esa condición caída para siempre, porque Él no dejará caído al justo para siempre. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Moisés equivale a ¿qué? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y en especial ese Génesis, que es el principio. Pero también Job se dice que está en los primeros. Siguiendo por los profetas, les declaraba, y así es como Él se revela en todas las escrituras, lo que de qué. Hermano, ¿ustedes sí leen la Biblia? ¿Sí la leen? Bendito sea Dios, porque entre más estás consagrado a la lectura, el mismo Señor comenzará a declararte lo que de Él dice, las escrituras. Y en este curso anhelamos que el Señor se revele por las escrituras. Entonces, dejar de leer la Biblia, hermano, sí es pérdida para nuestras vidas, porque en esa lectura se pudo haber revelado Cristo. Hay pueblo que no lee la palabra, hermano. Pueblo que no lee la palabra. Verso 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan. Oh Señor, siéntate con nosotros a la mesa. Danos tu palabra. Lo bendijo, lo partió, ¿y qué? Y ahora sí, se acabó el problema. Entonces le fueron abiertos los ojos y le ¿qué? Esa palabra, le reconocía. Hermanos, Él se revela a nuestras vidas a través de su palabra. 32, y se decía